Muy buenas tardes a todos, somos el grupo número 1 y a continuación les explicaremos un poco sobre la introducción de la historia del periodismo universal. Soy Marisol Troches y voy a hablar sobre los medios y el desarrollo de las sociedades occidentales. El periodismo fue oficialmente un oficio, puesto que en tiempos antiguos cualquier persona podía ser periodista, ya fuera un profesor, un abogado, un escritor. Hoy en día es un sector económico de notable peso en las economías occidentales. Visto desde la actualidad, el periodista es un profesional de la información y el periodismo es un campo de la actividad no del todo bien definido que trabaja en un sector de la actividad y que está presente en la vida de todos los ciudadanos. La comunicación social ha existido desde siempre porque se relaciona con áreas como la política, la guerra, el arte, las manifestaciones populares y todos estos son temas que interfieren en una sociedad y por tanto son temas de interés general. La mayoría de formas de comunicación no son tan antiguas. Muchas de ellas tienen al menos 100 años de existencia, siendo el periodismo la más antigua. Hola, mi nombre es Andrea Mata y voy a hablar acerca de un oficio con características bien definidas desde el principio. Por periodismo se entiende que es aquella actividad consistente en recabar informaciones, seleccionarlas, procesarlas, recogerlas en un soporte y ofrecerlas. Todo eso de modo periódico y de ahí ofrecerlas a un comprador o al público. En Roma y el Imperio Romano se ganaron la vida recogiendo y vendiendo información o ejerciendo de informadores privados para personalidades de primer orden. Las cartas a Cicerón suelen citarse como ejemplo. El periodista es fundamental que debe ser un hombre del Renacimiento. No solo se conservan referencias explícitas de todos esos productos informativos citados, sino que existe desde los siglos XIII y XIV hasta nuestros días. Una continuidad lógica en la actividad periodística y una evolución controlable e inteligible. Ludovico Ariosto incluye entre los grandes hombres del Renacimiento a Prieto Aretino. Lo definió como azote de príncipes porque siendo hijo de un zapatero y enteramente autodidacta, utilizó su capacidad y fluidez literaria para ofrecer noticias en avici y en carta, que interesaban a todo el mundo porque eran con frecuencia escandalosas. Operó al servicio de varios príncipes, el más conocido de todos es el rey francés Francisco I. Se instaló en Venecia para publicar y vender colecciones periódicas de sus cartas y avisos. Paralelamente, se ocupaba de la proyección pública de algunos interesantes amigos como Tiziano, quien nos ha dejado a Aretino suficientemente retratado. Como exponente de primer orden, recoge mejor las características primigenias de lo que consideramos el oficio del periodismo. Recopilaba información con frecuencia hacia las informaciones escandalosas. Las editaba periódicamente en cartas o avisos hasta el punto de ser temido por ellos y las vendía. Trabajó al servicio de príncipes poderosos y mantenía, a pesar de ello, una notable independencia. Cambiaba con frecuencia de patrocinador. Además, era su compromiso con el pintor Tiziano, quien a cambio lo ha inmortalizado en sus retratos. Son los rasgos básicos que el periodismo ha mantenido en líneas generales hasta nuestros días. Opera con informaciones y comentarios, interpretación a las mismas. Debe tener rasgos llamativos, incluso escandalosos, para suscitar el interés del público, de compradores y de patrocinadores. Afecta a la vida pública, al poder, a sus juegos y su reparto. Y tiene la capacidad de entrometerse en esos intereses y aprovecharse de ellos. Se elabora proporcionalmente en forma de productos concretos y en soportes tecnológicamente viables. Se vende de modo regular y periódico a compradores y a patrocinadores. Tiene la capacidad de promocionar ideas, personas, servicios o bienes. La información entendida desde estas respectivas reseñas se va introduciendo como factor de poder político, social y económico en las sociedades occidentales de forma lenta pero ineludible. A partir de entonces, hasta llegar con los siglos a convertirse en un sistema complejo y un supersector económico. Esa penetración o ocupación de espacio social y de poder evoluciona paralelamente desde objetivos e intereses complementarios en las sucesivas eras históricas que corren desde el Renacimiento hasta nuestros días. Por una parte, los intereses gobernantes que tienen como objetivo
el control social e ideológico y la justificación más o menos pactada, según épocas del poder. De otras partes, los intereses de agentes económicos que necesitan de la información para sus actividades, transacciones y comercio, necesitan de los medios de información para posicionarse y presionar ante los poderes políticos. Es de trascendental importancia de la información y sus productos. Lleva muy pronto a una categorización de los mismos, ya que se vean afectados desde los orígenes por la situación política, por el desarrollo tecnológico, por los materiales y la capacitación de producción, de distribución de precio y venta, por el juego de los agentes interesados y por el mercado final de consumidores, usuarios o receptores. Con el tiempo determinan por configurarse en un sistema, es decir, es una estructura organizada y operativa dentro de la correspondiente sociedad. Este sistema se manifiesta y se desarrolla así. Punto número 1, distintas categorías de productos y servicios informativos. Punto número 2, una estructura de captación de información, de materia prima, producción, uso de tecnología y distribución y venta. Y número 3, un mercado creciente en número y complejidad. Y por último sería el número 4, que es el territorio espacial y un marco político definido por los gobernantes. Buenas tardes, compañeros, profesor. Pues a mí me toca hablar acerca de las categorías de producto y servicios informativos. Pues este capítulo afirma que las personas poderosas, los empresarios, los teóricos, los activistas, las audiencias ilustradas y entretenidas se sienten atraídas por la información y el uso de la información. El gobierno desde Maquiavelo, quizás desde Julio César o el arte de la guerra, Sun Tzu, como lo indica el texto, es una herramienta valiosa para la información. Los periódicos son los sucesores de la unidad ideológica y política para administrar los recursos valiosos. También el texto indica que el medio más importante es la sociedad. Por lo tanto, independientemente del sistema político actual, todos los que están en el poder quieren tener un control estricto sobre la información y los medios y poder implementarlo tanto como sea posible. Les interesa ser medios políticos, medios de entretenimiento. Siempre se ha considerado la impresión como un regalo sagrado. Es el mayor y último don de Dios, como lo indica el texto, pues cuyo fin principal es dar conocimiento. Para 1600 no había duda que los medios de comunicación y los periódicos habían abolido su poder. Hablamos de la monarquía y sistema papal. Y como resultado, las publicaciones políticas se han convertido en el centro de atención de todo movimiento liberal. Los folletos publicados en los Países Bajos, lo que son los folios de los Países Bajos, se extendieron por toda Europa, al igual que las canciones, la sátira y las inscripciones del comienzo de la guerra de la religión. En el siglo XVII, Gran Bretaña se llama la era de la lucha por la libertad de expresión. Esta libertad, la libertad de escribir, publicar, comunicar, se ha convertido en la primera portada y fundadora de las demás burguesías liberales. Lo surgido en los últimos siglos influye en su contenido. Debe ser forzado a monopolizar, tener casi las mismas características, crear instituciones teóricas, fortalecer organizaciones y eliminarlas. Pues básicamente esto sería lo que nos habla en este capítulo. Muchísimas gracias. Mi nombre es Catherine Vaca y a continuación les voy a hablar sobre la segunda línea de evolución del periodismo. Y cuando nos referimos a esta, hablamos sobre las tecnologías y el sistema de organización. Y este pues está basado, según el libro de Jesús Timoteo Álvarez, en un periodismo que está íntimamente ligado a ciertas innovaciones. ¿Y por qué? Porque el periodismo se considera un producto del Renacimiento. Sobrevive a ciertas fronteras de desarrollo y de adaptación, pues las posibilidades de que este pues se vaya desarrollando fueron basadas debido pues al tiempo y a los momentos que transcurrieron durante años. Debido a esto pues también hablamos de que el periodismo es un producto intangible, difícil de vender por así decirlo. También pues trata de hablar un poco sobre una relación que tiene, que para poder venderla tiene que llevar ciertas condiciones como el coste económico, la eficacia, también 3 factores como pues ya lo habíamos mencionado, la economía, la política y la social. El periodismo también se puede decir que la historia está bien marcada según las innovaciones, debido a que estos tienen ciertos procedimientos como la producción, la distribución, la venta y hasta pues está relacionado con sus mercados. Hemos visto que el periodismo también se ha movido en grandes novedades del mundo occidental, iniciando con la imprenta, pues la imprenta ha creado un sistema de producción y también de distribución que dio lugar a lo que es la venta de libros y de periódicos.
Como segundo lugar tenemos pues la aplicación del vapor, que ya antes lo habíamos visto, que esta pues dio lugar a ciertas tiradas que eran pequeñas, diarias y menores en ese entonces. Como número 3 tenemos innovaciones industriales que pues se unieron y crearon lo que son el papel, la tinta, la maquinaria y también el empaquetado. Como punto número 4 tenemos al telégrafo, y este también relacionado con los cables submarinos que dieron lugar al sistema de información mundial. Estos pudieron moverse a las metrópolis que eran pues Londres, París, Berlín y Nueva York. Y ya como último punto tenemos a la electricidad, que este dio entrada al teléfono, al cinematógrafo, a la radio, a la discografía y también a la televisión, entre otras muchas más innovaciones que han podido verse hasta hoy en día. Un mercado de receptores creciente en número y complejidad. Los productos informativos son los productos del periodismo. Son productos complejos, tales como venimos indicando. Un medio está obligado a mantener un equilibrio de interés irremediablemente ligados al mismo, que tiende a ser complicado. Debe entender y no despreciar el poder político. No puede vivir sin tener en cuenta que los agentes económicos y sociales que se manifiestan principalmente, pero no solo a través de la publicidad, tienen que vérselas como con los protagonistas, agentes y líderes sociales, etc. Personalidades casi siempre complejas, tienen que dar su servicio suficiente a audiencias y lectores, usuarios y consumidores clave de todo este proceso. A lo largo de más de 600 años, tanto los periódicos como sus herederos son los medios que se han ingeniado para resolver esos equilibrios. Lo han hecho por una parte creando categorías, especializándose por públicos, y lo han hecho paralelamente creando sus propios mercados y sus propios públicos. Mi nombre es Génesis Sardón y le daré seguimiento a un mercado de receptores crecientes en número y complejidad. A lo largo de los siglos de desarrollo, el periodismo ha crecido, visto desde ahora mismo, desde una época como la nuestra, que se define como posterior a la era de las masas. 4 grandes mercados, entre ellos el mercado de ciudadanos, un mercado popular y de masas, un mercado de espectadores y un mercado de consumidores, todos actualmente vigentes y activos, entremezclándose, dan juego y capacidad de acciones a los medios. Hablemos un poco sobre el mercado de ciudadanos. Se configuran en torno a los medios entre 1600 y 1800, en lucha contra el absolutismo, y se consolida entre 1800, con la transición. Los viejos estados modernos a estados nacionales son los responsables del establecimiento de libertad de expresión, en el sentido de que hoy de modo general se entiende como libertad de pensamiento y de palabra y libertad de edición. Con el paso del tiempo, la prensa y los medios que definieron este segmento del mercado recibieron el nombre de medios de élite y agruparon a los más influyentes diarios de todo el mundo, a la mayor parte de las revistas sectoriales y a una parte de los informativos de radio y de televisión. Hablemos un poco sobre el mercado popular y de masas. Es el resultado de la segunda gran revolución contemporánea, la socializante de los plebeyos, los del gorro frigio, la de quienes se identificaban como los herederos antiguos esclavos de los proletarios, la de los camaradas partidarios de las instauraciones de una sociedad a través del comunismo. El concepto de mercado de masas y de su implícita cultura de masas es hoy un concepto muy común y está indudablemente identificado como la televisión, el cine y determinados tipos de periódicos, como por ejemplo el deportivo. Muchísimas gracias por su atención. Muy buenas tardes, licenciados y compañeros. Mi nombre es Cristi Matute y yo les vengo a hablar sobre el mercado de espectadores. Bueno, los medios de masa y mercados atraviesan lo que es 3 fases en 200 largos años en los que ha tardado en configurarse. La primera fase inicialmente son periódicos y panfletos revolucionarios que quieren formar un individuo y una sociedad nueva y radical. El resultado de esos intentos bajo el experimento jacobino, que necesitó y adoptó el terror como sistema de implantación, fueron los regímenes, las sociedades, las culturas y los medios comunistas. Como segunda fase, desarrollan lo que es los grandes diarios de masa finales del siglo XIX, que fueron pensados y creados
en Nueva York, no como diario de intención política o revolucionaria, sino como diario de atención y de servicio a las grandes multitudes de inmigrantes que recién llegan de otras ciudades. Necesitan aprender de todo, como leer, escribir, alimentarse, sobrevivir y a comportarse, etc. La tercera fase, estos mismos grandes diarios, contando ya con la televisión y con la radio, mantuvieron lo que es a sus seguidores o lectores en entorno a muy diferente de temas relacionados siempre con la expectación. En el sensacionalismo, el escándalo, las pasiones, todo aquello con que desde siempre se ha escogido atraer y mantener el interés a las multitudes. Y como es así, el mercado de espectadores ha sido como los dos anteriores, puesto a que en el pie de largo de los últimos 200 años, las revoluciones del siglo XIX trajeron, además de las ya recordadas secuencias políticas y sociales, otras importantes implicaciones de tipo muy personal. Yo les hablé un poco sobre, como les digo, del mercado de espectadores. Esto fue un poco de la implantación del tema. Un mercado de receptores crecientes en número y complejidad. Finalmente, está el mercado de consumo. La sociedad del siglo XX aún no está organizada y estructurada, ni total ni principalmente por el gobierno. El sistema político y su apartado de propaganda, el marketing y los hábitos de consumo. Es decir, las técnicas de formación para el deporte y el ocio. Tiene y seguirán teniendo un papel estructural en la cohesión social. Las sociedades de masa describen la oferta y la demanda de productos y servicios. En realidad, las sociedades urbanas no tienen productos básicos, energía, alimentos, etc. y necesitan comprar todo lo necesario y lo sobrante. Por lo tanto, es necesario producir y distribuir en masas, dado que las economías de escala no dicen que cuanto mayor sea el volumen de producción, menor sea el costo unitario. La producción en masas conduce inevitablemente a la competencia. Las ofertas competitivas intentan dirigirse al punto de venta y el comprador de la forma más directa posible. Al punto de venta y el comprador conocer su procedencia y ofrecerle bienes a su alcance. Mercadotecnia, un sistema circular donde a los productores les gusta el aceite o el jarabe, donde productores y proveedores entienden las necesidades de los compradores y puntos de venta, tratan de ajustar producto, precio, distribución y promoción. El proceso al que nos referimos no es teórico ni abstracto. Desde finales del siglo XIX, los fabricantes de los Estados Unidos comenzaron a producir en masa azúcar refinada, bebidas, petróleo refinado, tabaco envasado, granos y más. El gran tamaño le genera problemas. Por ejemplo, se debe controlar la temperatura del producto para su venta. Fruto, carne, cerveza. O se requiere servicios complejos para que la distribución y venta sea efectiva. Máquinas expendedoras, transportes especiales, equipos. En ciudades y otros lugares con suficiente volumen de mercado. Eso es todo. Los productores más importantes crearon su propia línea de distribución o sus propios puntos de venta. Petróleo más venta llevó de nacimiento de sectoriales. Sucedió con el petróleo, el algodón, la fruta, el tabaco y al mismo tiempo aparecieron y se desarrollaron marcas que acabaron dominando los grandes mercados hasta convertirse en referencias mundiales. Antes ya de 1914 tuvieron que intervenir los gobiernos para limitar el poder de determinados monopolios sectoriales, considerados de interés nacional. Así ocurrió con Rockefeller en Estados Unidos, a quien obligaron a dividir su compañía petrolífera en tres. Es por ello evidente que las corporaciones estaban organizando mercados de consumidores, es decir, estaban poniendo en pie una estructura social organizada, cuyo instrumento básico era la mercadotecnia, el marketing, sistema imposible de crear y sostener sin los medios de comunicación de masas. Hola, soy Fátima Marley Posada y les hablaré sobre la cuarta línea de evolución del periodismo, un territorio espacial y un marco político definido por los gobernantes.
Una característica de los gobiernos y el poder político en general fue que utilizaron y comprendieron muy bien desde el primer momento las capacidades de los periódicos. En Europa, hasta el año de 1500, los poderes dominantes se limitaron simplemente a utilizar los avisos, la gaceta, los grabados, la imprenta en general, o a perseguir, condenar y hasta matar a quienes lo utilizaban en su contra. Existieron muchos mártires en todos los territorios, sin importar mucho si eran eclesiásticos, reales o señoriales. A partir del siglo XVI y mediados del siglo XVIII, los estados modernos crearon de modo explícito sistemas de información basados en el régimen de posesiones reales. Eran métodos que entregaban a un personaje o familia el monopolio de la producción, distribución y venta de periódicos, que eran periódicos oficiales. Los correos fue el sistema de distribución también bajo el control real. Creaban una policía política para perseguir la manifestación de cualquier pensamiento o impreso que se moviese fuera de este sistema, y utilizaban fondos abundantes para comprar o corromper a los opositores. Entre 1750 y la década de 1880 se fueron estableciendo regímenes liberales que regularon y legislaron las libertades de expresión, como la Constitución norteamericana y la Ley del Líbano inglesa. Esas leyes reconocían las libertades básicas de prensa, como la libertad de pensamiento y de expresión, libertad de producción y creación de empresas, y la libertad de distribución y venta. De igual manera, existieron leyes limitativas, como la ley de prensa regula el libelo, leyes de protección de infancia, etc. A lo largo del siglo XX, sin embargo, dicha ley ha tenido casi más años de no aplicación que de vigencia. Ya desde el 1868, estos sistemas informativos nacionales de corte liberal se fueron organizando en una red internacional soportada por cables submarinos de telégrafo, como la Reuters, Havas, AP y Gulf, sobre una red de cables que alcanzaban el mundo entero. Por eso, a la altura de 1900 nos encontramos ya con un sector complejo. Ya el periodismo eran agencias, diarios, revistas, publicaciones periódicas, ocasionales, publicaciones sectoriales, y en el correr de la década llegarían pronto los informativos para el cine, la radio y después la televisión. Gracias. Buenas tardes, licenciado, compañeros. Les hablaré de un gran negocio con un punto de venta en cada hogar. La televisión es el resultado y la personifica por su esfuerzo el sector del periodismo y de los medios hoy en día. La televisión se desarrolla en los años 60 del siglo XX y se universaliza en los 70. Es casi un sueño para los agentes de información y de publicidad. Un punto de venta en el interior de cada casa y un punto de atención, dominado además por las imágenes, el color, el sonido y el movimiento. Lógicamente, ese punto de venta es el objetivo de todos los que tienen que ver con el mercado político, proyectos sociales, a los que venden productos u ofrecen algún tipo de servicio. Quienes producen y presentan ocio y entretenimiento, todos recurren a la televisión y deben adaptar sus productos al formato televisivo. Para ello están obligados a producir imágenes, a controlar el movimiento y a transmitir en directo. La televisión es un punto de venta en cada hogar. Y estos personalizados puntos de venta serán soporte de información, de ocio y de publicidad. Muchas gracias.